Hola mis queridos hermanos, espero que en la gracia del Señor se encuentren bien, cada uno en casa. Nos da mucha alegría y mucho gozo el poder saludarles y saber de que están allí en un domingo a la espera de escuchar la palabra del Señor. Muchas gracias por eso, mis hermanos, y valoramos cada esfuerzo que cada domingo cada uno de nosotros podamos apartar ese tiempo para estar a los pies del Señor, como aquella mujer María, deseando conocer más de su Maestro y de su Señor. Hoy tenemos un tema por demás muy interesante, siguiendo la secuencia que hemos venido estudiando. Antes quiero agradecerle al pastor Andrés por su confianza al darme la oportunidad de poder compartir este tiempo de la palabra del Señor con cada uno de ustedes, mis hermanos. Esperando en el Señor que esta palabra realmente pueda tocar nuestros corazones, pueda tocar nuestras almas para que cada día podamos buscarle más para su honra y para su gloria. Quiero que antes que comencemos la lectura de la palabra del Señor, podamos hacer una oración encomendando este tiempo al Señor. Ahí en casita, inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame a que oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, queremos alabarte y darte las gracias por estar aquí un domingo para escuchar la palabra de Dios. Queremos encomendar este tiempo en tus manos para que tu gracia nos asista, para que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente y que pueda sensibilizar el corazón para escuchar los dichos de tu boca, de tal manera que estos puedan traducirse en bendición, en edificación, en mucho más confianza en ese Dios eterno y mucho más agradecido por la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Padre, guíanos desde el inicio hasta el final y bendice a cada uno de mis hermanos en casa. Bendice esta palabra, oh Señor, que si alguien, aun cuando no se congrega con nosotros y no es salvo, esta palabra pueda tocar su corazón y pueda permitir a través de ella que el Espíritu de Dios pueda obrar en su vida para salvación. A ti nos encomendamos, Señor, confiando en tu gracia y en tu poder. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía al principio, hoy vamos a continuar con esta serie que hemos venido tocando domingo tras domingo, que tienen que ver con los orígenes y que tienen que ver con los principios divinos y precisamente con esos atributos de nuestro Dios. Y hoy, continuando nuestros estudios en el Génesis, hoy les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del libro del Génesis. Acompáñenme. Hoy vamos a tener una lectura un poquito larga, pero realmente una historia apasionante, mis hermanos. Una historia que estoy completamente seguro va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros en relación a nuestra fe, en el conocimiento de nuestro Dios y de lo que Dios quiere que nosotros podamos conocer para poderle adorar y para poderle honrar con nuestras vidas. Vamos a empezar en el capítulo 24 de Génesis, desde el versículo 1. Dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: Quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate, no vuelvas a mí,
no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda la clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde pasemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja, y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca
tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová. ¿Por qué estás afuera? ¿Por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y lavaba camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, refiriéndose a Abraham, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua, tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos, sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe. Y también a tus camellos daré a beber. Y bebí y dio también a beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en su brazo. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer
del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a los menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis. Yo, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y les dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguet, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mis hermanos, un relato largo, hermoso, y que por sí solo ya nos deja una enseñanza. Muchas veces nosotros acortamos una lectura porque queremos decir más nosotros que lo que dice en sí la palabra de Dios. Pero no he querido quitar ni un solo texto para que podamos tener una idea completa que seguramente ya usted ha gozado y ha disfrutado de esta lectura en otras ocasiones. Este es uno de los pasajes más hermosos del libro del Génesis, que tiene aspectos simbólicos y que tiene aspectos en los cuales refleja la obra de Cristo, donde aparece aquí una serie de enseñanzas que, a la verdad, ojalá que hoy, ahí en casita, hoy que le hemos pedido al Señor que me dé una palabra y que Él hable a nuestros corazones, ojalá que a través de esta historia, tanto de Abraham, de este siervo llamado así Eliezer, como también de Rebeca y de Isaac y de todo su contexto de hermanos y madre, puedan así permitir que haya algo que pueda tocar tu corazón y que pueda tocar mi corazón y que pueda servir para buscar más de ese Dios que realmente nos ha amado desde la eternidad. Mis hermanos, aquí vamos a encontrar un principio que ese principio tiene que ver con lo que se conoce con la omnisciencia de Dios. Y dentro de esa omnisciencia de Dios hay un aspecto que tiene que ver con lo que se conoce como la presciencia de Dios. Y es ese conocimiento anticipado de Dios que tiene de todas las cosas. Dios te conoce, mi hermano. Dios te conoce, mi hermana. Dios me conoce, mi hermano.
desde antes de nosotros nacer. Óyelo bien, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Dios ya sabía lo que tú y yo íbamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Ten presente este principio, la presciencia de Dios. Y la palabra presciencia viene compuesta en el griego de dos palabras. Te la voy a mencionar. Esas dos palabras componen una palabra que se llama prognosis. Pro de anticipado y noxis de conocimiento. Es lo que quiere decir la palabra presciencia. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce de manera anticipada todo. Ahora bien, entendiendo este concepto y entendiendo este aspecto de uno de los atributos de nuestro Dios, que es la omnisciencia, se desprende una serie de enseñanzas que tienen que ver con principios divinos, con principios de teología, con principios doctrinales, que como ahora creyentes en Cristo, nosotros también en el Nuevo Testamento lo vamos a entender. Y le voy a poner un ejemplo, así como aquel hombre Abraham le pidió a aquel siervo Eliezer una tarea y que hiciera un juramento, y ahí está envuelto una serie de enseñanzas. También en el Nuevo Testamento vamos a aprender sobre este concepto, tanto en la epístola de Pedro como en la epístola a los romanos, como también en los evangelios. Y voy a ponerte un caso que siempre me ha llamado la atención. Y es aquel caso de aquel hombre llamado Felipe. Que Felipe, cuando conoció al Señor, estaba tan emocionado que buscando a uno de sus parientes llegó a aquel lugar y se encontró con Natanael. Natanael había salido, como siempre salía, porque era un judío piadoso, buscador de Dios, que esperaba conocer de esas profecías que se llegaran a cumplir. ¿Y sabes lo que llegó a pasar? Dice la Escritura que cuando Felipe vio a Natanael, él le dijo a Natanael: hemos encontrado a aquel profeta, aquel enviado, que dicen todas las palabras proféticas acerca de ese varón. Y ese varón ha nacido en Nazaret, viene de Nazaret. Y entonces la parte más interesante es que sin que le quedara nada a este hombre Natanael, él le dice a Felipe: ¿acaso de Nazaret puede salir algo de bueno? Hasta allí todo expresó su franqueza, lo que él sentía. Pero la parte interesante es que cuando él se levanta junto con Felipe y Felipe lo quiere llevar a donde el Señor lo ve, y entonces el Señor, antes que Natanael hablase y antes que Felipe hablase, él le dice a aquel hombre: oye Natanael, palabras más, palabras menos, parafraseando, ya te había visto ahí debajo de la higuera. Y se sorprende cuando él le llama por su nombre y cuando le menciona lo de la higuera. Y él maravillado dice: pero ¿cómo me conoces? Bueno, Dios sabe tu levantar y tu acostar. Y eso lo vamos a leer ya al final en el Salmo 139. Pero para no detenernos en esta historia maravillosa, mis hermanos, de capítulo 24 del Génesis, el libro de los principios, de los orígenes, donde justamente aquí está puesto de manifiesto esta maravillosa, vamos a llamar así, atributo de este nuestro Dios eterno sobre lo que es la presciencia. Pero antes de entrar en materia sobre esto, quiero que notemos algunos detalles. En primer lugar, ya sabemos que Abraham era un hombre de fe. Ya sabemos que Abraham era un hombre que había sido probado por Dios. Cuando el domingo pasado escuchábamos acerca precisamente de boca del pastor haciendo referencia sobre aquella ofrenda que Dios le pidió que ofreciera a Abraham en sacrificio a su propio hijo, y como aprendimos de que esa fe se manifestó a través de sus obras, porque llevó a su hijo a aquel monte
Y realmente cuando aquel muchacho le preguntó a su padre, ¿y dónde está el cordero? El padre le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Y aprendimos de ese Dios eterno como un Dios proveedor. Ahora bien, había pasado la prueba Abraham. Ya su hijo Isaac se había hecho hombre. No se menciona desde aquel momento del monte Moria hasta este momento otra vez aparece el nombre de Isaac. Y después lo voy a comentar el por qué. Pero llega el momento en que, viendo a Abraham que ya su hijo estaba en una etapa para casarse, ¿qué hace? Llama a su siervo Eliezer, el mayordomo, aquel que había estado con él desde mucho tiempo, y le dice, mira Eliezer, palabras más, palabras menos. Es importante que hoy hagas un juramento delante de mí, de que no tomarás mujer de los cananeos para mi hijo Isaac. Que no tomarás así mujer de aquellas mujeres, de aquellas mujeres paganas, no, sino que tengan un conocimiento, un principio, un temor de Dios y que lo traigas de lo que son mi familia. Júramelo. Y entonces hizo que el siervo tomara su mano y lo pusiera sobre su muslo, porque esa era la costumbre. Después lo hizo Jacob con José. Era la costumbre, porque se creía que al hacer un juramento se hacía porque toda la descendencia, todo lo que eran los hijos, venían del muslo o de los lomos. Así se creía. Y entonces hace que haya un juramento por parte de Isaac. Pero mire las palabras que acontecen en todo este desarrollo. Por un lado, argumenta con mucha sabiduría y mucha sensatez aquel hombre Eliezer criado y le dice a Abraham, mi señor, yo voy a hacer lo que tú me pides, pero déjame decirte algo. Puede existir la posibilidad de que cuando yo llegue a la casa de así tu familia, de tu parentela, la mujer no quiera venir, porque eso es lo que se llama elección. Y era verdad. Y entonces, mis hermanos, llega Abraham al entender eso, entonces Abraham le da una contrarrespuesta a lo que el argumento de peso le estaba diciendo Eliezer. ¿Y qué es lo que le dice? Dice, mira esta palabra. Está aquí en el versículo, perdón hermanos, esto es en vivo y no tengo las notas, pero aquí está, dice, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y le da esta respuesta, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Oye bien esta palabra. Él guiará él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Dos cosas que quiero mencionar y rescatar de estos dos versículos. Lo primero, mis hermanos, una cosa es la fe. Abraham ya había tenido la experiencia de demostrar la fe a través de sus obras, cuando ofreció en sacrificio a su propio hijo. Pero ahora estamos en presencia de otro comportamiento de Abraham. ¿Y cómo se llama ese comportamiento? Se llama convicción. Ya había visto, ya había probado, ya había experimentado, y ahora, en aquel momento cuando su siervo le está dando unos argumentos que son de peso y razonable y entendido en la mente humana, entonces saca así ese otro elemento que cada creyente debe de tener, se llama convicción. Mis hermanos, la experiencia en un creyente de la salvación
que se produce por fe, no entendiendo, no conociendo, solamente creyéndole a Dios y produciendo una obra el Espíritu Santo en el corazón de aquella persona, esa persona es salva. Pero de ahí en adelante, esa salvación que se produce, que es un acto único, empieza otra etapa en la vida del creyente. Es la etapa del nuevo nacimiento. Es la etapa del desarrollo del creyente. Es la etapa de esa etapa, perdóname la redundancia, de adultez en el creyente. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe precisamente a lo largo de la vida de lo que el creyente ha podido experimentar, sea poco o sea mucho. Y entonces él se llena de una parte que se llama convicción. Ya no actúa por fe, porque la fe ha sido mostrada, ha sido manifestada, ahora va a actuar por convicción. Bueno, hoy, cuando muchas veces nosotros estamos frente a situaciones que no entendemos, que no conocemos, lo que tú y yo vamos a echar mano de ello es que como tenemos el Espíritu de Dios y tenemos una serie de vivencias en nuestra vida, y esas vivencias es la demostración y la manifestación en diferentes etapas de nuestra vida en donde Dios se ha manifestado, entonces ahí se va produciendo convicción. Y por eso, mis hermanos, que la vida del creyente empieza a desarrollarse basado en una serie de convicciones. Es la experiencia que el creyente ha podido experimentar y vivir. Y mientras más experiencia de tu vida cristiana has podido vivir, obviamente esa así convicción que tiene que ver un convencimiento con un conocimiento que Dios te ha ido revelando a la luz de la palabra de Dios, te hace actuar con mucho más confianza. Eso sí, no es que te garantice, pero actúas con confianza. ¿Te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar, pero actúas con paz, basado en las experiencias pasadas. Voy a ponerte un ejemplo. Ahorita tú puedes estar atravesando una situación difícil, o yo puedo estar atravesando una situación difícil. Ya hemos sido probados en el pasado. Ya hemos sido pasados por ese, vamos a llamar así, ese sedazo. ¿Y qué ocurre? Llega el momento en donde esa experiencia vivida, donde Dios fue fiel en su cumplimiento, donde Él proveyó, donde Él te guardó, donde Él te guió, ahí donde estás sentado, si estás atravesando una situación difícil, tienes que traer a esa memoria, porque eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le dijo, dice, desde el versículo 7, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela cuando no había nada, cuando yo experimenté toda esa experiencia, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él, basado en eso, basada en su experiencia de lo que ya había tenido con su Dios, le dice, Él enviará a su ángel. Entonces, hoy quiero que ahí en casita sepas, mi hermana, sepas, mi hermano, si estás triste, si estás dudando, si estás en una situación, no se te olvide por las diferentes etapas que Dios te ha pasado. Y hoy, con convicción y a la luz de la palabra de Dios, puedas saber que Él, aun cuando lo conoce todo, Él quiere que tú decidas, Él quiere que tú elijas, y Él va a ir guiando paso a paso para ir, ¿qué? Para ir así demostrándote su gracia, su benevolencia, su congruencia, su provisión. ¿Por qué? Porque lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Y entonces eso era lo que estaba haciendo. Ahora bien, aquel hombre, Eliezer, probablemente no tenía esas experiencias, sino solamente como reflejo de lo que había visto con su amo, así Abraham. Y por esa razón se dice que esta figura de Abraham, de Isaac, de Eliezer y de aquella mujer Rebeca es el cuadro hermoso que simboliza así
al Padre Dios, al Hijo representado en Isaac, el Señor Jesucristo, aquel siervo llamado Eliezer, que era el mayordomo de la casa y que representa así al Espíritu Santo. Y que aquella mujer, Rebeca, que no había visto ni había conocido a Isaac nunca, estaba a la expectativa. Y que es precisamente el cuadro hermoso de lo que es la iglesia, la que es la esposa. En este momento, esa iglesia que se forma, que se está formando, estaba representada por Rebeca. Y llegará el momento de aquel encuentro tan hermoso, en donde justamente el Cristo Redentor se unirá por primera vez en aquel encuentro que la iglesia volverá a ver así a su Señor. ¿Y cuándo ocurrirá eso, mis hermanos? Cuando el Señor descienda de los cielos y le diga a la iglesia, sube acá. Y ahí estará esa iglesia como la esposa, disfrutando de aquellas bodas del Cordero, que no es el tema el día de hoy. Estamos hablando de un principio que se llama la presciencia de Dios. Dios todo lo sabe. ¿Pero qué ocurre? Dios lo sabe, pero el hombre no lo sabe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Dejarse guiar por los pasos. Y aquí hay principios, hay enseñanzas que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que aprender. En primer lugar, aquel hombre le jura a Abraham que lo va a hacer. Pero al mismo tiempo, aquel hombre, Eliezer, cuando llega a aquel lugar cargado de los camellos, de todas las cosas que le quería dar así a aquella mujer que pudiera ser la escogida por Dios para dársela a su hijo Isaac, su hijo del siervo Abraham, perdón, de su amo Abraham, él estaba listo. Pero en ese proceso, ¿qué es lo que él hace? Mis hermanos, hay una serie de enseñanzas que realmente pudiéramos pasar horas. Pero yo te invito que tú puedas detallar ese tipo de enseñanza. Te voy a dar son pinceladas. Mira, la primera cosa que nosotros observamos es lo siguiente. Desde el versículo 10, que él toma lo mejor, que él toma aquellos camellos, que él toma todas aquellas alhajas para impresionar a aquella mujer. Llega el momento en donde dice el versículo 12, oye bien esto, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Mis hermanos, hay momentos en donde nosotros tenemos que aprender a pedir cosas que a lo mejor las sentimos como muy sencillas. En una relación, en un contacto de persona. Señor, dame gracia. Permite que pueda tener buen encuentro. Esas son palabras que nosotros podemos pedirle al Señor cuando oramos en situaciones cotidianas de la vida, ya sea de negocio, ya sea de familia, ya sea de conflictos. Señor, permite que hoy yo pueda tener un buen encuentro. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque muchas veces cuando confiamos en nuestras propias habilidades, cuando nosotros confiamos en esas capacidades que Dios nos da, que no es nada mal, sin embargo, nosotros sabemos que cuando vamos con un desconocido que probablemente no nos conoce, están en juego muchas cosas. Y es allí donde yo debo de hacer oraciones antes de ese encuentro. No tengo que doblar mis rodillas. Probablemente en el camino, manejando o antes de hacerlo, Señor, permite que yo pueda tener un buen encuentro. La otra parte que aparece aquí es interesante, mis hermanos. Dice el versículo 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro. Aquí este hombre estaba pidiendo señal. Señal. Mire, yo entiendo que cuando dice la Escritura, que dice la palabra del Señor, cuando aquellos, citando por ejemplo Pablo en la primera carta de los Corintios, que dice, y los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Y cuando dice la palabra que cuando aquellos estaban pidiéndole señal al Señor, dice la Escritura que el mismo Señor les dijo, no os será dada señal del cielo.
sino que la única señal que será manifiesta será la señal del profeta Jonás, refiriéndose a su muerte y a su resurrección. Pero eso tenía que ver justamente con un acto acerca de la obra salvadora, acerca de la obra de Cristo. Y es verdad que en aquel momento la nación de Israel ya estaba cansada de haber visto milagros y portentos y seguía incrédula. Y ahora lo único que le había de ser dado era la resurrección del Señor, para que ellos entendieran de que Él era el Mesías prometido, de que Él era el que Dios había escogido para llevar a cabo una obra de redención. Y justamente cuando aquel que murió en la cruz fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, aquella fue la señal más portentosa que revolucionó a todos hasta el día de hoy, a nosotros los creyentes, que sobre esa base nosotros confiamos. Pero volviendo al tema, cuando este hombre, Eliezer, le pide una señal, nosotros sabemos cómo es. Mis hermanos, el miércoles cuando estábamos reunidos en la oración y nuestro hermano Jesse nos tocó el tema acerca justamente de aquel hombre Gedeón que le pidió señal del cielo. Y el pastor nos contaba de su propia experiencia. Y yo le puedo hablar de mis propias experiencias y usted podrá hablar de sus propias experiencias. Pero siempre podemos pedir señal. Señal de que en nuestra incapacidad de poder entender que Dios nos pueda revelar lo que Él desea en su buena voluntad para con nosotros. Pero ¿sabes qué? Siempre tenemos que decidir. Y mis hermanos, una de las cosas que yo aprecio en esta enseñanza es que podían haber muchos caminos hacia el lugar de Mesopotamia. Podían haber muchos lugares para llegar a aquel lugar que se llamaba Parán Arán. Y justamente, ¿qué era lo que pedía Eliezer? Que cuando saliera un camino hacia la derecha y saliera otro hacia la izquierda y saliera otro derecho, en una bifurcación donde yo, ahí es donde yo empiezo a dudar, ¿será por aquí? ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Y todas tienen que ver precisamente con lo que yo pudiera humanamente seleccionar y escoger, porque al final de cuentas, tú y yo tenemos que decidir. Pero ¿sabes qué? Qué bueno es cuando yo puedo tener una guía. Mis hermanos, conversando con un hermano en estos días, él me ponía el ejemplo y de verdad que es muy práctico. Obviamente que no es la parte comparativa. Hoy día, cuando yo voy hacia un lugar y tomo, por decirle, una ruta y marco una aplicación que se puede ser el Waze o puede ser Google Maps o cualquier otro de estos que me guían por satélite. Y muchas veces cuando yo me salgo del camino, en mi ruta que me ha trazado, ¿qué es lo que hace la aplicación o el sistema? Me vuelve otra vez a encaminar. Pero mis hermanos, en relación con nuestro Dios, en relación con este compromiso que tenía este hombre de buscar mujer para el hijo de su amo, él lo que le pedía era, Señor, guíame. Señor, guíame. Porque no sé cuál camino, puedo escoger cualquiera. Señor, guíame. Y esta es la segunda palabra que tenemos que aprender a utilizar cuando se nos encomienda una tarea o cuando queremos tomar o hacer algo en nuestras vidas que queremos decidir, porque sí tenemos que decidir, ya sea para casarnos, ya sea para un negocio, ya sea para un trabajo, ya sea para un servicio, ya sea para dar, ya sea para lo que sea, yo voy a pedir, Señor, guíame. Eso era lo que estaba haciendo aquel hombre. Y mis hermanos, hay otra parte interesante que me llama la atención de esta historia. A pesar de que Dios conocía todo el plan, a pesar de que Dios ya había escogido a aquella mujer dentro de su linaje para que esa mujer pudiera ser del linaje de donde iba a nacer el Señor, Eliezer ni Abraham sabían.
Abraham sabía de su hijo, pero no sabía de la otra parte. Pero Dios tenía un plan. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. Y cuando llega aquí a esta partecita, donde dice la palabra del Señor que ya llegó, ya se le reveló, ya le manifestó todo lo que la mujer estaba haciendo y como lo había hecho, ¿qué crees que hizo este hombre Eliezer? Dice aquí en el versículo 26, cuando él estaba así narrándole a todos sus parientes ya en casa de lo que había acontecido, y dice en el versículo 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y recalca, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo, guiándome. Pero ahora bien, mis hermanos, aquí veo otra lección interesante. Dice la palabra de Dios que aquel hombre primero adoró, en segundo lugar alabó y en tercer lugar agradeció. Y ese es el orden que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Primero tenemos que adorar. Adorar. ¿Y qué es adorar? Ya lo hemos venido escuchando en temas anteriores, mis hermanos. La adoración no es brincar y saltar y no es dar alabanza. No, mis hermanos. Acordémonos de aquella mujer samaritana cuando el Señor le habló, yo busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. La adoración en primer lugar es silente. Es silente. La adoración es un contacto espiritual de reconocimiento de la grandeza y supremacía de ese Dios eterno. Es reconocer esa omnipresencia, es reconocer esa omnisciencia, es reconocer esa presencia de ese Dios eterno. Cuando reconocemos esos atributos de Dios, ¿qué hacemos? Adoramos. Adorar es reconocer esa grandeza del Dios eterno. Es reconocer su infinito amor. Es reconocer su infinita misericordia. Y lo hacemos silente. A diferencia de la alabanza que la expresamos. A diferencia del agradecimiento que lo decimos. La adoración es primero antes que la alabanza. Adoramos, dice la Escritura, que aquel hombre se postró y adoró a su Dios. En segundo lugar, alabó y bendijo el nombre de Dios. Y en tercer lugar, agradeció por la infinita misericordia que Dios había tenido con su siervo, con su amo Abraham. Hermanos, esta es la otra lección que nosotros aprendemos de esta historia. Hay muchas cosas, pero quiero concluir, mis hermanos, con algo que dice aquí el versículo 31. Y le dijo Labán a aquel hombre, le dijo, ven bendito de Jehová. Mis hermanos, aquel era un simple siervo, pero realmente cuando se dejó guiar y se dejó llevar por la dirección que Dios le estaba encomendando y que Dios le estaba haciendo, aquel hombre también recibió honra a pesar de ser un simple esclavo. Nunca lo negó. Él dijo, yo soy un siervo de Abraham. Yo estoy aquí para servirle a mi amo. Y entonces, ¿qué hizo? Edificó y honró a su Señor. Mis hermanos, qué hermosura cuando entre nosotros los creyentes podemos dar el reconocimiento a quien lo tiene. Qué hermosura es cuando yo puedo reconocer la grandeza de otro. ¿Qué va a acontecer? Cuando yo no ando buscando esa grandeza, cuando yo no ando buscando ese reconocimiento, el reconocimiento llega. Por eso aquellos hermanos de Rebeca le dijeron, bendito de Jehová, ven. Y entonces le hicieron parte
precisamente de toda la bendición de lo que estaba pasando en aquella casa. Y finalmente, mis hermanos, para ir terminando, porque no quiero dejar de citar el Salmo 139. Mire, dice aquí: y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y le relata todo con lujo y detalle de lo que Dios había hecho. ¿Qué quiere decir eso? Le conocía bien. Le conocía bien a su Señor. Mis hermanos, cuando yo puedo hablar bien de otro, es cuando yo puedo conocer a esa persona. Cuando yo puedo hablar de mi Dios, cuando yo puedo hablar de mi Salvador, es porque yo conozco de esa persona. Muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que el otro, es que estudió, que hizo, y pobrecito yo, que yo no sé hablar, que yo no sé decir. No, mis hermanos, es algo voluntario, por decisión propia, de querer buscar de ese Dios para conocerle, para poder hablar bien de Él a otros, para poder hablar de lo que Él ha hecho en mi vida, para poder contar con lujos y detalle su gracia sobre mi propia vida. Mis hermanos, y por eso, cuando hablamos de los creyentes en Cristo, muchas veces nos cuestionan y nos dicen: es que siempre tienes una historia. Sí, mis hermanos, siempre tenemos una historia. ¿Y sabes por qué tenemos una historia? Porque no dejamos pasar por alto, por muy pequeño que sea, lo que acontece en nuestra vida, porque nosotros sabemos que detrás de eso que ha acontecido está la mano de nuestro Dios. Y por eso contamos con lujo y detalle. Cuando muchas veces nosotros andamos distraídos, cuando muchas veces andamos en nuestro afán cotidiano, que muchas veces lo hemos estado, ¿qué crees? Pasan cosas, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que detrás de todo eso está la mano de nuestro Dios. Y cuando tenemos que contar, no tenemos nada que contar, porque no nos hemos percatado. Mis hermanos, me recuerda mucho aquella experiencia de Samuel en el tabernáculo con aquel juez y aquel sacerdote que le decía a Samuel: oye bien ese susurro, y cuando lo escuches bien, dile: heme aquí, ¿qué quieres que haga? Porque estaba al pendiente precisamente de lo que Dios le estaba llamando. Muchas veces Dios nos llama, Dios quiere darnos un mensaje, pero no estamos alerta. Mira, este hombre, me imagino que cada cosa que pasaba, él estaba así a la expectativa. ¡Wow, mis hermanos! ¿Y cuál fue el logro? La satisfacción más grande: cumplir una tarea encomendada. Cumplir una tarea encomendada. Tú, mi hermana, y yo, mi hermano, como siervos del Señor, hemos sido encomendados a una tarea. Y no es tanto el esfuerzo que hayamos hecho y todo el trabajo. Eso no cuenta. Es como las horas de parto de una mujer, muy dolorosa, pero después que tiene su fruto, aquel hijo que ha visto nacer, se le olvida el resto. ¿Sabes algo muy importante que tenemos que acostumbrarnos, mis hermanos? A cumplir las tareas. Al llegar al final, cumplida, completada la tarea, completada la misión. No abandones antes de tiempo. Dale peso a lo que te comprometes. Dale peso a tus palabras. Que no caigan vacías al suelo. Que tus palabras tengan una congruencia con lo que te compromete. Hazlo hasta el final. Mis hermanos, estamos viviendo en una sociedad en donde la gente habla, dice, se compromete, hace, hoy dice una cosa, mañana hace otra cosa. Pues nosotros, como hijos de Dios, así como aquel siervo que le fue encomendada una tarea, wow, tremendo. Me imagino cuando venía Eliezer y sus hermanos, aquella familia: no, quédate y dura aquí unos 10 días más. No. Me urge regresar. Y aquel hombre regresa a su casa de su señor Abraham. Y dice la palabra de Dios que solo resalta el hecho del encuentro de Isaac
y del encuentro de Rebeca. Rebeca pregunta, ¿y quién es ese? Ese es mi Señor. ¡Wow! Y cuando el siervo le habla a Isaac sobre Rebeca, dice la palabra de Dios que aquellos se juntaron, conformaron una pareja, hubo una formación. ¡Qué hermosura, mis hermanos! Y ahí estaba cumplida aquella tarea. Yo me imagino la obra del Espíritu de Dios construyendo hoy esa esposa, creyente por creyente, formando parte de la que ha de convertirse en esa esposa amada de ese Cordero. Mis hermanos, es una hermosura, es una lección tremenda. Pero antes de despedirme, para poder tocar este tema que abarca toda la experiencia que ha vivido precisamente este hombre, siervo de Abraham, acerca de la presencia de nuestro Dios, no nos podemos olvidar de lo que dice el salmista en el Salmo 139. Voy a citarlo, mis hermanos, breves versículos para que esto pueda quedar en nosotros registrado de lo que es esta presencia y de este conocimiento anticipado de nuestro Dios. Dice aquí en el Salmo 139, mis hermanos, lo siguiente. Mira, dice aquí, permítanme un momento. Qué hermosura las palabras citadas por el mismo David, que tocan el tema de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Dice, oh Jehová, versículo 1, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y la verdad, mis hermanos, no nos esforcemos por comprender, simplemente creamos lo que Él nos enseña en su palabra, que Él es presciente, Él es presencia, Él es omnipresente, Él lo sabe todo antes que tú lo hagas. Por esa razón, no pretendamos así ocultar, no pretendamos querer engañar. Él ya lo sabe, y eso es lo que hoy quisiera en mi corazón, que te pudieras llevar esto en tu mente y en tu corazón, para que durante toda la semana podamos conocer de que Él sabe cuál es tu levantar y cuál es tu acostar. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y esto te lo digo a ti, amigo, que no perteneces todavía a ese pueblo de Dios, a esa iglesia que el Espíritu de Dios está conformando. ¿A dónde podrás huir? Él va a seguirte. Él va a llevar esa palabra. No importa que hagas lo que hagas, como trató aquel hombre Jonás de huir de la presencia de Dios porque no quería anunciar las buenas nuevas de salvación en aquel lugar de Nínive. Si te vas a lo profundo, ahí estará Dios. Si te vas a cualquier lugar, ahí estará Dios. Y Dios va a utilizar, incluso como le dijo a Pedro, aún hasta las piedras. Si fuera necesario hablar, esas piedras te hablarían. Así como lo hizo la burra de Balaán, que le habló para que en su terquedad pudiera comprender de que Dios tenía un plan, de que Dios tenía un propósito, de que Dios tenía un llamado. Tú puedas saber a dónde puedes huir de la presencia de Dios. Y dice aquí, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. ¿Qué quiere decir? Y con esto termino, mis hermanos. No importa el camino que estemos atravesando. No importa la situación difícil
aunque tú no la entiendas y no la comprendas, ¿por qué y por qué? Y te hagas 1000 veces esa pregunta, ¿por qué y por qué? No importa. Él está guiando tu vida. Aunque muchas veces nos salgamos del camino, pero Él tiene un plan trazado. Él, sin ser tú un autómata ni un robot, Él desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido escogidos y ya habíamos sido predestinados por su gracia soberana. Pero eso sí, nosotros tenemos que entender de que tú y yo tenemos que decidir, y que cuando decidimos hacer una acción, cualquiera que sea, y la ponemos delante de Dios para que Él nos pueda guiar, recuerda esto, no tienes la certeza de que esa sea el camino o la guía correcta. Pero aún así, si te llegaras a equivocar, no te preocupes, mi hermano. Dios enderezará tus andanzas. Dios enderezará tus pasos. ¿Y sabes qué? Él volverá otra vez a traerte a ese camino para guiarte hacia ese lugar que precisamente Él ya ha tenido para ti y para mí. Mis hermanos, que el conocimiento de ese Dios eterno nos permita a nosotros poder adorarle. Que nos permita nosotros así humillarnos y reconocer que necesitamos de su guía y su dirección sobre aquellas cosas que probablemente nosotros las podamos entender y saber. Que aun cuando nosotros tomemos decisiones, y si esas decisiones no eran las correctas, nosotros sepamos que tenemos a un Dios, que Él ya tiene el control absoluto, y Él lo sabe todo, y Él va a enderezar nuestras sendas para volvernos a meter en el camino, para introducirnos a ese lugar eterno que Él nos ha prometido. Que Dios, el Dios eterno, pueda bendecirte en ese lugar donde te encuentras, mis hermanos. Y a ti, mi amigo, dobla tus rodillas y clama a Dios, porque no te podrás ocultar de Él, porque su presencia y su dirección están detrás de ti, porque Él desea salvación para tu alma. Que Él te pueda bendecir grandemente. Acompáñame y vamos a darle gracias al Señor en una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de cada uno de nosotros, y que pueda ser prosperada, que pueda ser guiada y dirigida por tu gracia soberana. Señor bendito, que tu gracia bendita pueda ser sobre cada uno de nosotros, sobre los que están en sus hogares escuchando tu palabra, que somos creyentes en Cristo, que podamos así confiar en ti, de que tú tienes el control, de que tú tienes el conocimiento anticipado, pero que desea que nosotros al decidir podamos buscar tu dirección y tu guía en todo lo que nosotros hagamos. Que tu gracia nos asista y que no nos olvidemos de esto. Y tú, amigo, que estás allí, que no eres salvo, puedas tener la experiencia personal, si esta palabra tocó tu corazón, que puedas doblar allí tus rodillas y decirle: Señor, yo creo en ti, acepto por la fe esa obra redentora de la cruz, y hoy confieso así delante de ti que tú eres el Señor, que estás vivo, que eres el eterno Hijo de Dios, y le acepto como mi Salvador personal. Si esto lo haces, alcanzarás la dicha de ser parte de esta esposa que realmente el Espíritu de Dios está preparando para el Hijo eterno, el Cristo bendito. Que Él te pueda bendecir grandemente. Todo lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hasta una próxima. Que Dios te bendiga.